más simple o preventivo y ahora ya son tratamientos más complejos o en pacientes que tal vez no vamos a poder ver nosotros en la clínica, pero la idea es que tengan una idea más o menos de cuáles son los objetivos, cuáles son las distintas técnicas que podemos encontrar para rehabilitar a estos pacientes, cuáles son las indicaciones para estas rehabilitaciones y cuándo sí o no podemos hacer algunos de estos tratamientos que queremos mostrar. ¿Ya? La idea siempre, como le hemos dicho, que hacer una restauración siempre es la muerte del diente, ¿verdad? Cualquier cosa que yo haga va a hacer que cada vez voy a tener que invadir más ese diente, desgastar más tejido para poder ir rehabilitándolo de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Ya? Entonces, como vimos el año pasado, la clase mínimamente invasiva, lo más mínimo invasivo es no hacer nada. ¿Cierto? ¿Por qué restauro? En el caso de que ya no tengo la opción de hacer un tratamiento mínimamente invasivo y ya tengo lesiones ICTA 5, ICTA 6, que son lesiones muy extensas, porque necesito devolver la función de ese paciente, ¿verdad? Necesito lograr y mantener una buena higiene. Si yo tengo zonas retentivas como esa, es muy difícil conseguir una higiene adecuada. En el caso de que tengamos afectado el sector anterior, necesito volver la estética de ese paciente y necesito volver la función de ese paciente para la fonación, para poder deglutir bien por el posicionamiento de la lengua. También restauro porque quiero mantener la vitalidad pulpar y la estructura del diente, que quede remanente. Y para limitar o reparar el daño que ya se causó por estas lesiones de carne. ¿Y por qué restaura también? Porque no sé si a usted le ha pasado, pero el comentario de que un diente derecho no importa, lo va a cambiar, hace que los papás se dejen estar. Y muchas veces tenemos un niño de 3 4 años, 5 años, hospitalizado por celulitis, por dejar estar, porque un diente que va a cambiar, que no importa, que no. Entonces, la idea es que el niño tampoco sufra, porque está 3 o 4 días hospitalizado, con viando venosa, solos a veces porque el papá no se puede quedar. Entonces, la idea es que nunca lleguemos a esa situación con nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener en una ortopediatría para rehabilitar un paciente? Uno, la edad, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dentición que tenga, el desarrollo y crecimiento en que nos encontremos, ¿ya? El diagnóstico de riesgo que tenga ese paciente, el grado de cooperación del paciente y obviamente los materiales que tengo a mano o a los que puedo recurrir para poder hacer una buena rehabilitación según las indicaciones que tiene cada material. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo para poder rehabilitar en odontopediatría es identificar los diferentes tipos de rehabilitaciones que vamos a tener, ¿ya? Conocer las indicaciones de cada una de estas y describir la técnica principalmente para las coronas preformadas, ¿ya? Que es como lo nuevo que ustedes conocerían ahora, ¿ya? Estas coronas fueron creadas por ahí en el año 1950, ¿ya? Tienen la ventaja de que cubren todo el diente. Además del material que están hechos, hacen que la película de placa bacteriana no logre adherirse a esa zona. Por lo tanto, son como, podría decirse, un poquito antibacterianas, ¿ya? Por lo tanto, esa zona siempre se mantiene muy limpia. Es muy difícil encontrar, van a encontrar el diente vecino tapado placa, pero esto se va a mantener siempre limpio, ¿ya? Como que no se adhiere la película de biofilm, por lo tanto, tiene su función bacteriostática, ¿ya? La ventaja es que estos materiales es un material que es maleable, moldeable y se va a adaptar al diente una vez que lo colocamos, perdón. ¿Ya? ¿Cuándo voy a indicar estas coronas metálicas preformadas? Cuando tengo lesiones extensas o cruzales o proximales en molares primarios de niños con alto riesgo cariogénico. ¿Ya? Ese paciente que tiene mal cepillado, que consume azúcar y que no logramos cambiar los hábitos, esta indicación es perfecta. La única deficiencia que tiene es que los pacientes, los papás no les gusta porque es poco estético, ¿ya? Entonces, cuesta un poco convencerlos de que esa es la mejor alternativa para pacientes en los cuales no hemos logrado cambiar hábitos o mejorar, ¿ya? ¿Cuándo lo voy a utilizar también? Cuando posterior a un tratamiento pulpar, ¿ya? Donde tengo un diente que está debilitado, que la adhesión no va a ser la óptima, por lo tanto se me va a infiltrar esa resina y va a fracasar a lo largo del tiempo esa restauración. Estas coronas se pueden mantener en boca entre 2 a 10 años. Generalmente, si la ponemos a los 2 años, el paciente va a exfoliar su diente con la corona puesta, ¿ya? También la puedo utilizar como pilar de mantener un espacio. Si tengo todos los dientes muy destruidos y ese logré mantenerlo en boca, lo puedo ocupar como pilar de mantenedor de espacio. ¿Ya? Yo pruebo la corona, la adapto en clínica
y luego eso lo envío al laboratorio como una impresión de arrastre y el laboratorio suelda ahí el láser, ¿ya? Y en dientes con caries profundas que no tengan sintomatología ni un diagnóstico pulpar, que es la técnica de Hall. Dígame. ¿Qué indicaciones tenían también para HMI? Para Sí, esas. Ah, sí, generalmente esa técnica de Hall está indicada para dientes, como por ejemplo en este caso, que yo la coloco sobre el diente, no hago nada, ni siquiera toco, no limpio, a lo más una profilaxis y adapto las coronas en estos dientes con caries proximales o cariocruzales externas y no se toca, no se coloca anestesia, nada. pero, ¿y cómo lo cementaría? Yo diría, estuve hablando con la doctora, ¿verdad? ¿Mm? Sobre eso y ella me dijo que con puro vidrio y menos. Cemento de vidrio yo no, pero no hay nada más porque no podemos ocupar un cemento resina porque la corona no deja pasar la luz, entonces no podemos ocupar un material fotopolimerizable y el vidrio ionómero tiene buena retención. ¿Llevamos la misma consistencia que para trabajar o...? Consistencia de pelo, como un cemento. Hay un cemento de vidrio ionómero específico que es de Ah, cementación. estaba pensando en el que- No, no, no. Es un cemento específico de cementación de vidrio ionómero de autocurado. Ese caso, ya se Pero esa solamente es la técnica de Hall. ¿Ya? se hace Nada. Nada, porque lo que quieren lo que quiere hacer la técnica de Hall es aislar el diente, nada más, y detener la progresión de esa lesión. Y cuando la utilizamos en los molares con MIH muy severo, que tienen pérdida de cúspide, que vemos que urgente, que no va a reducir las condiciones de la boca, en el fondo es para proteger y tratar de mantener mayor cantidad de diente interno para posteriormente ver si se puede hacer otro tipo de rehabilitación. ¿Ya? Y en los dientes primarios es para detener la lesión. ¿Ya? Por eso es lo importante que tengamos un buen diagnóstico pulpar, que no haya ningún signo clínico ni radiográfico de que esas caries pudiera estar cerca o próxima o ya haber provocado una patología pulpar. y en el caso de los de azúcar que están ahí arriba, Ujú. igual se puede jugar en este de Sí, cuando tengo un paciente de difícil manejo, un paciente de baja edad, que someterlo a anestesia, eliminación de caries, rellenar después con vidroionómetro e igual hacer la corona después, generalmente puedo hacerlo. Son secciones más cortas, pero sí hay que tener una habilidad muy grande para ajustar la corona, que está todo rápido y que quede bien en el fondo la corona. Pero sí se puede hacer, sobre todo en pacientes que son de difícil manejo y que tenemos un alto riesgo cariogénico. ¿Ya? Pero si no, si tengo un paciente que es cooperador, yo hago mi eliminación de caries convencional. Si me queda un diente con demasiada obstrucción coronaria, lo puedo, ¿cómo se dice? Como, ay, se me olvidó la palabra, rellenar en el fondo la cavidad con vidrio ionómero, luego hago los tallados correspondientes y ajustamos la corona, ¿ya? Pero esa es solamente la técnica de Hall y la utilizamos cuando tengo pacientes que son más complejos, difícil manejo, o en ese primer molar con MIHCB. ¿Ya? Que, por ejemplo, ahí, ¿ya? En ese caso también hacemos la técnica de Hall, es emular solamente una buena profilaxis, si es que no le duele al paciente, ¿ya? Y se ¿ya? Y ahí se va controlando y se va esperando con el tiempo que ya logremos una erupción de todos los dientes, que ya podamos haber estabilizado como las condiciones de la boca, a ver si podemos rehabilitarlo y restaurarlo de alguna manera ese molar. ¿Y cómo lo hago para chequear la oclusión luego? Lo que hace es que estas coronas se van adaptando. Y en las 2 o 3 semanas, generalmente, porque al principio van a quedar altas, 2 o 3 milímetros, pero como son blandas, se va acomodando y se van adaptando a la oclusión y en 2 o 3 semanas ya la oclusión está completamente estable y no tenemos problemas de contactos prematuros ni nada de eso. También podemos ocupar coronas, que son, antiguamente habían coronas que eran metálicas y tenían el frente estético blanco para el sector anterior. Y podemos ocuparlo, bueno, como les dije ahí, la técnica de Hall en dientes, en molares con MIH, en algunos defectos como esmalte como la melogénesis imperfecta o la dentinogénesis imperfecta. También podemos recubrir esos dientecitos para proteger ese diente en el fondo del ataque ácido, como como saben lo de la dentinogénesis imperfecta,
El diente tiene una capa muy delgada de calidad de esmalte y adentro no hay dentina. ¿Ya? Entonces son dientes que también los vamos a perder con mucha facilidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, dientes primarios que estén cerca del foliar. Eso ya sabemos que también tenía relación con la edad del paciente. Si tengo un paciente de 9 a 10 años, no voy a poner una corona porque un diente que está próximo al foliar. Por lo tanto, si tengo 2/3 formación radicular del diente definitivo, ese diente tiene indicación de extracción si está en condiciones de no rehabilitarse. ¿Ya? Dientes con sintomatología pulpar o necrosis pulpar, con fístulas, abscesos o que haya tenido un episodio ya de celulitis facial, no puedo hacer tampoco una corona a menos que hayamos hecho el tratamiento pulpar previo. Dientes con movilidad patológica por una lesión interradicular o movilidad fisiológica por el proceso de exfoliación, que te quede demasiado poco diente, que sea un diente que esté completamente destruido, no nos quede ninguna pared ni vestibular, ni igual que donde podamos retener o rellenar ese diente con vidrio ionómero para poder hacer el tallado correspondiente. Tampoco tiene indicación de la corona, paciente con poca capacidad de cooperar, a menos que hagamos la técnica de Hall. ¿Ya? Y dientes con resorción interna o externa producto de algún traumatismo o alguna lesión. ¿Ya? En estos casos no puedo hacer una restauración, una rehabilitación en base a corona metálica preformada. Y en realidad ninguna otra tampoco. ¿Ya? También las lesiones de caries que se tienden subgingival, porque yo necesito tallar y hacer un pequeño como filo de cuchillo donde va a ir sostenida esa corona. ¿Ya? Entonces, si tengo una lesión de caries que ya me involucra el surco y más de 2 o 3 milímetros, no puedo hacer tampoco ningún tipo de restauración. Si ya tengo pérdida de la zona de sostén de Corehouse, que es la zona donde queremos mantener el espacio para la opción de caninos y premolares, tampoco. ¿Ya? Si tengo pérdida de la lesión vertical severa, cuando tengo pacientes que están en estas condiciones, que los molares también están todos casi a ras de la encía, y tengo pérdida de la dimensión vertical, no puedo llegar y poner coronas así como al azar. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco lo puedo hacer. Si tengo un requerimiento muy estético en el sector anterior, no puedo ocupar las metálicas, obviamente, y pacientes alérgicos a los metales, al níquel sobre todo. Tampoco le puedo calcular porque son de níquel cromo las coronas. ¿Cuáles son las principales ventajas que les decía adelante? Protege el remanente dental. Cuando tengo un diente debilitado, cuando tengo un diente con pérdida de estructura como un MIH, entonces me protegen el diente. Se realiza en una sola sesión, no requiere laboratorio, bajo costo, relativo, pero igual es un costo que se puede manejar. Es una técnica bastante sencilla porque el tallado no requiere tanto, no tiene chamfer, son solamente líneas paralelas o cruzal. De ahí se los voy a explicar bien la parte de los desgastes. Dura mucho más, puede durar hasta 10 años en boca. Y como les decía, tiene baja adhesión a la placa bacteriana, por un halo inhibitorio que tiene esos metales de los cuales está conformado en la corona, por lo tanto tiene esas propiedades bacteriostáticas. Y las desventajas pueden ser que son poco estéticas, requiere una preparación extensa un poco en sentido de que si tengo muy poco diente, al final me puedo quedar con el puro vidrio ionómero, ¿ya? Por eso hay que determinar bien si está indicado o no el remanente suficiente. No se puede colocar en personas alérgicas al metal, sobre todo al níquel. Si tengo un desajuste cérvico en la zona gingival, perdón, no la puedo colocar. Si la corona no queda bien ajustada, no hace el clic que tiene que hacer y no vemos que se aprieta en cervical, no va a funcionar porque se va a infiltrar por todas partes. ¿Ya? Y harta práctica. Porque igual cuesta. O sea, no es como llegar y, esta es la 1.5, listo, pan, y no. ¿Ya? Hay que recortarlas, hay que ir probando. Entonces, dígame. Y en el caso de que uno la instale, por ejemplo, y no sabían que la niña no era alérgica al níquel, Hay que sacarlo. o sea, en el fondo haría una reacción con la inflamación. Exactamente. En el caso de que haya una tenencia de los activos, y ahí, no sé, bueno, hay que mantener sí o sí el diente, se puede poner el siguiente que va a reemplazar. O sea,
Si el diente tiene algún daño, claro que sí, pues si el diente está sano, la idea es que el diente se mantenga, pero obviamente lo puedes mantener ahí hasta que el tiempo que el ortodoncista te necesite vida, por ejemplo. No necesito mantener, correr, arreglar todo lo otro, se mantener ahí para no perder ese espacio, y cosa que, no sé, pues cumpla 15 podemos hacer un implante, por ejemplo. ¿Ya? Sí, se puede utilizar. ¿Cómo seleccionamos estas coronas? Va, perdón, la técnica para la corona. Primero seleccionar la corona. Vienen en estas cajitas, ¿ya? Entonces vienen separadas maxilar superior, maxilar inferior, cuadrante 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Y vienen en distintos tamaños, por ejemplo, tres primeros molares y tres segundos molares. Y cada una tiene una medida específica. Entonces, uno para seleccionar la corona mide el diente y va a buscar la que le corresponde. ¿Ya? Se mide en el sentido. Medio distal. Hacemos el tallado correspondiente, la adaptamos, hacemos el recorte que requiera, chequeamos la subclavusión, evaluación con la radiografía, después cementamos. ¿Ya? A veces la evaluación de la radiografía no se hace porque no todos tenemos acceso para poder hacerla el mismo día que estamos probando la corona. ¿Ya? Estas coronas son bastante anatómicas, ¿ya? No generan corriente galvánica como la amalgama, que a veces uno pasa al tenedor y la gente relata que le da esa como corriente, se adaptan fácil y se seleccionan también de manera fácil. Pero como el equipo esto requiere harto como entrenamiento, ¿ya? Entonces, aquí están los cuadrantes. Entonces, esa la rayita significa cuadrante 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no es cierto? Que es esa L invertida. La E corresponde al segundo molar y el 5, que es el tamaño, que ese sería como el tamaño más pequeño porque hay hasta el 6, como que el penúltimo me refiero, ¿ya? Entonces yo busco en la cajita maxilar superior, este es el cuadrante 5, entonces quiero un 5, 5 y me voy de estos tres, 5, 6, 7, que son los segundos molares. Y ahí busco la que más se parezca a mi distancia y la vamos probando, ¿ya? Entonces, así. Con eso, como con ese compás de punta seca, uno puede medir, o con el calibrador de metal, uno puede medir la distancia y después uno busca la que más se parezca a esa distancia medio-distal. Y la vamos probando. A veces me una pérdida de la pared adormecial. ¿Desde qué punto yo creo? Eso no sé. Desde proximal. Como que te pones en la pared proximal de los dientes vecinos. ¿Ya? Porque igual ahí se adapta fácil. Como igual es de blandita, entonces ahí va. Hay algunas cosas que no. Hay algunas veces que no se logran adaptar, no hay ninguna que le calce, más que la recortemos, que le demos forma, la apretemos con el alicate. Y ahí en ese caso hay que buscar otra opción de tratamiento. Ya. Entonces, para preparar el muñón, obviamente, eliminación de caries, si es que es un diente que está vital. Si tú es un diente con un tratamiento pulpar previo, tenemos que rellenar la cavidad con un vidrio ionómero, que quede bien sellado eso. Después, marcar finalmente la oclusión de los caninos para tener una idea de cuán alta quedamos o si quedó bien la oclusión, ¿ya? Pero tener una referencia de los dientes vecinos de cómo está esa oclusión, ¿ya? Y aquí están los desgastes que yo les decía. La cara oclusal, entre 1 a 1,5 milímetros hay que desgastar, ¿ya? Puede ser con una piedra de balón, para poder dejar lo más plano posible en una pequeña inclinación de la cara oclusal, como seguir la forma en el fondo, ¿ya? Pero no más de 1,5 milímetros, que es el espesor del metal. ¿Ya? Podemos ocupar la fresa de llama, una troncocónica. La idea es dejar una superficie lisa. Y las caras libres y las caras proximales, la terminación es el filo de cuchillo. No tenemos que hacer ningún chanfer, ningún hombro, nada. Porque la corona baja y cuando llega a esta zona más estrecha del cuello, se aprieta. Entonces, ese es el ajuste. Yo no necesito cementación ni un margen pequeño, sino que el mismo ajuste de la corona
que como que es más acinturada, como que se aprieta en la zona cervical y ese es el sellado en el fondo. Eso es lo que lo mantiene aislado y obviamente las propiedades del metal que hace que ahí la placa bacteriana no saliera con la misma facilidad que un diente. Entonces es muy importante que esa terminación nos quede en filo de cuchillo, que no quede en hombros, porque si nos queda un chanfer como eso, la corona no baja, ¿ya? Entonces no va a lograr llegar a esa zona como más estrecha de cervical, que es característica de los dientes primarios, que tienen como la zona cervical mucho más más chiquita como una cintura. Por lo tanto, eso tiene que ser en filo de cuchillo, como eso, para que logre bajar, ¿ya? Y obviamente ocupamos una fresa de agujita para separar en fijas, para no desgastar tanto tampoco, porque las caras libres más que nada hacer el filo cuchillo. No necesito desgastar como dar un espesor específico, solamente tallar para hacer el filo de cuchillo, ¿ya? Entonces, siempre mucho ojo en que no nos quede ese escalón. Siempre estar controlando con la fresa. Es como, han hecho los... No, perdón, usted no. Parece la doctora Saris no pide hacer esos desgastes de las caras proximales. Ese es el filo cuchillo. Entonces, ves que ella revisaba con la sonda que no nos queda ningún escalón, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Ya? Entonces, ves, por ejemplo, ahí va quedando un escalón. Y eso no va a servir. ¿Cómo baja la corona si te dijo que el diente es así, con esta parte más gruesa? ¿Cómo baja uno? Porque por eso es bien maleable el metal. Entonces, se expande un poquito y cuando llega a esa zona, ¡pum!, se aprieta. Uno escucha que ¡tum!, como que bajó y logró pasar esa zona como de la convexidad y cuando llega a la zona cervical, donde tiene que estar adaptada, se ajusta. Pero a veces nos puede pasar que no escuchamos nunca el clic porque la dejamos muy larga. Entonces uno la tiene que recortar. Si es súper blanda, entonces unas tijeras como de metal, no sé si las han visto, que son tijeras para cortar metal, y le recortan todo el largo, después se adapta con un alicate, se le vuelve como a apretar un poquito la zona como cervical y después se vuelve a ajustar. ¿Ya? ¿Ves? Esa tijerita. Entonces, pues con un alicate como cóncavo convexo, uno le va donde no la forma y, porque ven, ahí se ve que está la parte más ancha, ¿no es cierto? Entonces, eso, como que se expande un poquito, logra saltar eso, ¡pum!, y llega hasta acá cervical y se aprieta. Hay que pulirlo un poquito porque si no quedan los bordes muy rugosos y van a dañar nomás la encía. ¿Ya? Y para cementar la corona, lo que tú preguntabas, vidroionómeros de cementación. ¿Ya? Son todos de autocurado. No podemos ocupar ninguno de fotocurado porque la luz no va a atravesar el metal. ¿Ya? Y dual puede ser, pero en niños nos sirve más el hidrogenómero que libera flúor, aprovechando las propiedades antibacterianas del metal, aprovechamos de liberar flúor al medio. ¿Ya? Y lo importante es que las coronitas se ponen siempre en el maxilar inferior, desde el lingual a vestibular, como que uno pone la parte lingual y ahí le va rotando, ¡pum!, y ahí va. Más que nada es eso, y también porque es como la parte, como la cara vestibular es menos cóncava, va, menos como gordita, menos convexa que la cara vestibular. Entonces es más fácil que la logremos ajustar bien acá y después, y se aprieta después en cervical por vestibular. Ya arriba igual, perdón, arriba era, arriba también, es desde palatino hacia vestibular. ¿Ya? Y hay niños que tienen todo. ¿Ya? Pero ustedes cuando los ven, la imagen como la limpieza, uno dice, es como que se nota mucho el cambio cuando llegan esos pacientes que se les nota la placa, se les ve esa porosidad en todos los dientes donde no era ningún cepillado, o cuando tenían todos estos dientes con restos, con esas caries como de las caras libres, con toda la placa que se ve en blanco y al final no sabemos qué hay debajo. Cambia tanto, al final no, ya ni siquiera requieren tanto esfuerzo por el cepillado. Por lo tanto, las condiciones del medio mejoran solas.
Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que yo les decía? Tiene que cubrir todos los márgenes de la preparación. No nos puede quedar corta con como este caso, que ven que no bajó lo suficiente, entonces me quedó todo el cuello, la zona cervical del diente expuesta, pero tampoco puede quedar muy adentro, porque si no, esa isquemia que se produce, que la normal tiene que durar 1 o 2 minutos, porque es entre que se acomoda la encía y cuando tenemos la cementación. Pero si pasa más de 1 o 2 minutos y sigue isquémico, es porque está muy larga. Por lo tanto, vamos a terminar dañando los tejidos blandos de alrededor del diente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, va a sangrar siempre un poquito. Por eso también es la ventaja del ionómero, que podemos estar en un ambiente húmedo sin mayores complicaciones a diferencia de un cemento de resina. ¿Ya? Es lo que les digo de la isquemia mantenida, 1 o 2 minutos máximo. El punto de contacto se restaura solo, porque igual va a ser un poco de fuerza para entrar y después el punto de contacto sí o sí va a quedar como área de contacto, el hilo va a pasar por la resistencia que tiene que pasar. Es muy difícil que nos quede sin punto de contacto una corona metálica, ¿ya? Si queda sin punto de contacto era porque no era la corona que corresponde, era más chica. Entonces no va a funcionar, ¿ya? Como les digo, cuando uno lo introduce, desde lingual hacia vestibular, tiene que sonar ese clic. Si no hay clic, no está ajustada la corona, ¿ya? Y cuando probemos la corona, tienen que estar todos ocluyendo en la misma, y no hay desviaciones, ni punto de contacto prematuro, nada que impida una oclusión. Después más eso se remueve. Cuando pasa esto, por ejemplo, sí, porque uno se da cuenta antes de cementarla, cuando la estás probando, ¿ya? Porque uno empieza a ver al tiro cómo empieza a desaparecer un poco la zona isquémica, se va poniendo rosadito, y si no pasa, y porque claramente el área que está isquémico cada vez más grande a diferencia de esta, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que sacarla, recortarla, volver a adaptarla y volver a ajustarla. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, que son las principales como problemas que podemos tener, ahí es cuando queda corta, ¿no es cierto? Y no queda ajustada, porque esto tiene que quedar así, ¿ya? Entonces, esto pasó porque a lo mejor la recortamos mucho y no la adaptamos con el alicate para que vuelva a tener como esa cintura que corresponde. Esta quedó claramente sobreextendida y sin ajuste tampoco, ¿ya? Y esta otra es la que tiene el chamfer y no baja de ese lado. Ya, esto es lo que le explicaba antes de cómo utilizarlas para hacer como mantenedor de espacio. La corona la probamos en boca, sabemos que esa corresponde y mandamos la impresión de arrastre con la corona y ellos después hacen la soldadura correspondiente de asa sobre la corona y después cementamos la corona solamente. Estas son las nuevas coronas que hay, que también son preformadas, también vienen en su cajita con su clasificación y su ordenamiento correspondiente, pero son de circonio. Son muy bonitas, pero estas sí que requieren más entrenamiento porque cuesta mucho ajustarlas. Si esta quedó alta, rara vez vamos a lograr que la oclusión baje porque no se van a moldear con nada, son duras como el circonio, ¿ya? Pero son mucho más bonitas y sí necesitamos claramente un entrenamiento mayor para poder utilizar. Y estas hay para el sector anterior y el sector posterior. Sí, son bonitas. Pero son complejas. Son complejas de trabajar porque uno no las puede tampoco desgastar mucho, no las puede ajustar. Entonces hay que encontrar la corona perfecta. Y también se cementan con vidrio ionómero porque ustedes saben, el circonio es un metal. No necesitamos tampoco hacer ningún tratamiento de esa superficie. Solo se cementan con vidrio ionómero. Y esto es un poquito un resumen de la técnica de Hall, ¿ya? Que fue creado por la doctora Norman Ford en Escocia en alrededor de los 90, fines de los 80. Y consiste en cementar coronas de acero preformadas en molares primarios o en los primeros molares permanentes con MIH severo, sin preparación previa o remoción del tejido cariado. Es tal cual, porque tiene como objetivo detener la lesión de caries bajo la corona debido al sellado de la lesión, ¿ya? Que es el mismo concepto del sellado dentinario, ¿verdad? Y de que las resinas compuestas queden bien selladas para que no haya microfiltración, ¿ya? Que es mantener
esta lesión de caries sin alimentación, sin recursos para seguir creciendo. Es como inactivarla en el fondo. ¿Ya? Generalmente está indicada para niños que son muy ansiosos, temerosos, de difícil manejo. Tratamiento de dientes con lesiones de caries sin compromiso pulpar, que es lo más importante de esto. No requiere cita previa para colocación de las gomas para poder separar en el fondo un poco, para poder, porque no hay como no hay desgaste, no hay nada. Entonces colocamos las gomitas de todo, que ocupamos para ver las zonas interproximales, si tenemos lesiones cavitadas o no. Se separa eso y ahí podemos más fácil ir ajustando las coronas porque no hacemos ningún desgaste, entonces tengo que compensar ese espacio que necesito separando los dientes. ¿Ya? Y como les decía, en los molares con MIH severo se utiliza como un tratamiento transitorio, ¿ya? Para ir manteniendo ese diente hasta que podamos hacer una restauración definitiva, permitiendo que ese diente que puede estar afectado, probablemente al no estar en contacto con el ambiente exterior, puede mantenerse un poquito y puede a lo mejor remineralizarse algo sin tener como los efectos de la cavidad bucal, con los cambios de acidez, con las bebidas, con todas las cosas que consumimos a diario que lo afectan cada vez más a un diente con MDS. ¿Ya? Lo importante es esto, no necesita anestesia, no hay preparación del tejido dentario, no hay remoción del tejido dentario y hay un sello hermético con privación de nutrientes. Y esperamos la respuesta biológica de la activación de ese diente. ¿Ya? Así, tal cual. Con una radiografía, tener claro que tengo un puente dentinario, que no estoy cerca de la pulpa y uno coloca las gomitas. En este caso no va a ser necesario porque ahí va a haber espacio, pero acá adelante, hacia mesial, sí. Gomitas de esa banda ortodoncia, ¿no? Sí, las gomitas de ortodoncia que se ocupan antes de colocar las bandas. Y ¿qué no anestesia? O sea, el niño no se va a quejar sobre... O sea, les molesta un ratito, ¿no es cierto? Les molesta el minuto de la colocación y después ya se les olvida. poner una carne. Exactamente. No, pero yo me quiero llevar la corona al niño, no ver con la banda. Ah, porque no vas a hacer nada. Ese diente no tiene que tener sintomatología como evidente. ¿Ya? Ese niño lleva con ese diente, come, se baña, hace su vida normal con ese diente cavitado, por lo menos 6 meses. ¿Ya? Si tiene algo de sintomatología, ese diente es porque probablemente sí está más profunda en lo que está y ahí hay que dudar de si tengo la indicación correcta para hacer esa técnica de Hall. Yo tengo una paciente que estoy planeando hacer esto, pero ¿De la técnica de Hall o una corona? es el 2.6 que yo estoy planeando, tengo que verlo ahí. Ah, ya. ¿Me va a dar la posibilidad o no? Sí. Pero en el diente 1.6 tiene una especie Un de... MIH severo. Un MIH severo tiene ese diente, ¿no es cierto? pero el 1.6 tiene, por el año pasado, una compañera le hizo una reconstrucción con resina compuesta típica. Le hizo como una especie de corona, pero con pura resina compuesta. Ujú. Ese mismo lo había hecho en el 2.6, pero se le salió. Porque probablemente es mucho más severo el del MH, entonces hubo cero adhesión. Entonces, yo le comenté esto a la doctora. Ujú. No sabía cómo se llama la técnica, solo que la había visto que tenía corona de niño y se me ocurrió hacerlo así. Entonces, Hay que evaluar bien la vitalidad de ese diente y probar, pues. Sí, voy a hacerlo. Ujú. Ah, ya. ¿Alguna duda del sector posterior? Simón. Sí, por nada de la paciente que vimos que se hizo un 12, ¿por qué no le pusieron una corona en vez de hacer una restauración? Porque estas coronas se hacen para el MIH. Porque no tengo diente que tenga capacidad de adhesión. Porque tengo un esmalte que está completamente. No, pero la corona reformada, que dijo que también se podía usar, por ejemplo, con los dientes con el monce, con... Sí, pero ya es un diente permanente. No es lo mismo. ¿Ya? Aquí ocupamos esto solamente porque es un tratamiento transitorio. Esta técnica de Hall es un tratamiento transitorio para permitir que ese diente que está con un MIH severo trate de recuperarse si está con alguna cercanía a la cámara pulpar, que eso se remineralice, se detenga esa lesión de caries, porque al final ese MIH está con caries. No es que sea solamente MIH. Entonces,
es evitar que esa lesión siga creciendo y para poder más adelante hacer una corona como corresponde o la restauración que corresponde, ¿ya? La técnica de Skoll en los dientes definitivos no es definitiva, ¿ya? Es provisoria mientras como logramos la inactivación o la detención del proceso de caries que tiene además de su VMH. Entonces, en un diente que está sano y que tenía una carie nomás, hay que hacer una restauración convencional directa o indirecta. Una incrustación, porque tengo una lesión que corresponde. Para que pueda hacer una lesión como corresponde. Ah, ah. No, no. Entonces, aquí tenemos también lo que podemos hacer en el sector anterior. ¿Ya? Podemos hacer coronas anteriores, que existen las coronas metálicas que tienen un frente estético de resina, prótesis adhesivas, que a veces son niños muy pequeños que han perdido por traumatismo, abulsión o algo, alguno de sus incisivos, y podemos ocupar las tíricas Rimo y podemos reemplazar su dientecito. O cuando son casos más severos y que tengo pérdida de todos los dientes incisivos superiores anteriores, va, sí, con prótesis removible. ¿Ya? Entonces, igual que en los dientes posteriores, las contraindicaciones son dientes próximos a oxifoliación, un buen diagnóstico pulpar, remanente radicular sin con lesiones o infecciones que no me permiten hacer esto, pacientes con mordida cubierta, porque no voy a tener espacio para poder restaurar eso, y pacientes con hábitos disfuncionales, chuparse el dedo, comerse las uñas, mamadera, ¿ya? O chupete, que va a hacer que cualquier tipo de corona que yo coloque ahí se va a desalojar, ¿ya? Porque aquí sí que la lesión no es tan fantástica como quisiéramos, por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas contraindicaciones porque si no se la van a hacer un día y el otro día van a estar constantemente por eso. Ah, eso. ¿Cómo se analiza el caso de Abad? Así que era como clase 3 y tenía todos los dientes ante los superiores. ¿Qué? Ese clase 3 no es tan terrible porque si una clase 3 severa en el fondo no voy a tener contacto. Entonces, es más que nada estético. ¿Por qué no la contraindicación? O tener mordida. Porque yo no puedo poner, no tengo un poste para poner a lo largo de toda la raíz, entonces esa mordida o y todos los movimientos discursivos me van a desalojar eso, porque uno pone un poste chiquitito, piensa que la raíz de ellos ya es cortita, entonces no puedo tener un anclaje como en un diente anterior definitivo que tienen, no sé, como desobturamos 15 milímetros, ¿no? Entonces no, por eso, porque ese movimiento discursivo, las vías anteriores me van a desalojar eso muy rápido. Ya, entonces, para hacer estas coronas anteriores tenemos la opción de hacerlo a mano alzada, tenemos la opción de hacerlo con las coronas de circonio o la opción de ocupar estas coronas de celuloide preformadas que ya también vienen con los tamaños específicos para todos los dientes y tenemos que hacer ciertos desgastes en el caso de que tengamos que hacer desgastes, porque muchas veces los dientes están destruidos que no tenemos necesidad de hacer desgaste y solamente a veces tenemos que hacer el muñón, ¿no? ¿Ya? Y como ahí lo rellenamos con resina flow o Puede ser con resina flow o con resina condensable que tú rellenas la cavidad, rellenas la corona celuloide y le hacemos unos hoyitos. Entonces por ahí fluye todos los excesos. ¿Ya? Y también tenemos que hacer desgastes para que nos quede la cantidad de resina por lo menos de 2 milímetros, 1,5, que tenga la resistencia suficiente para que funcione una resina. ¿Ya? Las caras libres de 0,1 a 1,5, también en filo de cuchillo. No necesitamos hacer chamfer acá porque después tenemos que pulir bien toda esa zona cervical. Podemos hacer una retención en la cara vestibular, una pequeña rielera si es que es necesario. Y obviamente, como en todos los casos, los ángulos redondeados. ¿Ya? Primero tengo que probar esta corona celuloide, a ver cuál es la que mejor se adapta, sobre todo en el margen cervical. Y también la podemos ir recortando si queda muy larga o si entra mucho en el sur. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, dice, ni siquiera rellenamos las lesiones de cal, sino que hacemos todo el proceso de protocolo adhesivo.
y después con la misma corona se va a rellenar esa cavidad de la lesión de caries que ya limpiamos eso. Entonces hacemos protocolo adhesivo que elegimos que corresponda cada diente, rellenamos la corona con la resina compuesta que seleccionamos, eh, el color, la que decidimos usar, posicionamos en el diente, fotopolimerizamos 2 o 3 segundos primero para retirar los excesos y después polimerizamos la cantidad de veces que sea necesaria por cada cara del diente. Retiramos la matriz, vemos todas las terminaciones que tengamos que hacer con disco Soflex o con alguna fresa de diamante y obviamente después pulimos. Entonces aquí podemos ver cómo estamos con el protocolo adhesivo y ahí cómo se ajusta la coronita y eliminamos todos esos excesos. Y después la coronita, si es que no la logramos sacar, la podemos romper un poquito y después pulimos bien esa resina. Ah, medio cambio. Sí. ¿Ya? Entonces, sí quedan. Sí. Pero esas también se pueden hacer a mano alzada. Esas también las pueden hacer a mano alzada si el paciente come. Y entonces no hagas el cerado. ¿Ya? Por esto te decía que es muy difícil que podamos hacer como con mordida cubierta o con mordida como con sobre mordida, esto porque lo que logramos entrar es muy poquito. ¿Ya? Aquí en el caso, por ejemplo, que tenemos todo eso incisivo o inclusive los otros que están más todavía, como a ras del margen gingival, pero tenemos una raíz que está bien, que no hay lesiones periapicales, que no hay movilidad, que hicimos el tratamiento pulpar y eso ha funcionado, podemos hacer unos pequeños postecitos de resina compuesta igual, ¿ya? Para poder mantener esos dientecitos. Sí, con resina compuesta uno hace un hulito. Hacemos un hulito, lo podemos hacer del tamaño lo más parecido posible al conducto y como no vamos a desobturar mucho, podemos hacerlo con la misma resina flow, porque la luz va a llegar sin problema a esa zona del conducto. Entonces podemos hacer una adhesión convencional en esta zona porque son 2 o 3 milímetros más, 3 o 4 milímetros lo que es máximo entrar. ¿Ya? Entonces por eso no puedo pensar en oclusiones muy complejas porque se va a desalojar sí o sí. Pero ese niño va a andar feliz por la vida. Ya no va a tener dolor, se va a poder reír, va a ir al jardín feliz. ¿Ya? Entonces, ahí desobturamos, colocamos una capita de vidrio ionómero, porque ustedes saben que igual el conducto está relleno con hidróxido de calcio y iodoformo, o si no tenemos, está relleno con la pasta de eugenato, ¿no es cierto? Y el eugenato no puede estar en contacto con nada fotopolimerizable porque el eugenol inhibe esa polimerización. Por lo tanto, yo voy a suturar y voy a poner igual ahí mi capita de vidrio ionómero para aislar esa zona. ¿Ya? Después cementamos nuestro postecito con resina flow, con el protocolo adhesivo que corresponde en ese conducto que más que preparamos, desobturamos nomás. ¿Ya? Ahí no hay que preparar nada. Y luego, cuando ya hacemos nuestro muñoncito, podemos continuar a mano alzada o poner las mismas coronas de celuloide. ¿Ya? O inclusive, si somos más expertos, las coronas de circonio. ¿Ya? Todo esto, obviamente, siempre y cuando hayamos conseguido que haya un cambio como importante en los hábitos de este paciente. Si no, esto se va a infiltrar, sí o sí, ¿ya? Y va a durar muy poco. Pero los papás cuando ven esto también ayudan. Como que ellos también como que cambia su actitud y también hay una colaboración importante en estos casos. ¿Ya? ¿Vieron la clase de la doctora Banto? Todavía. Todavía no. ¿Ya? Ella tiene hartos casos de esto. Porque estos son de ella por si acaso. ¿Ya? Pero para que lo vean. Porque la clínica del bebé ella esto lo hace con bebés de 1 año. Sí, no, todavía no sabemos cómo, pero lo consigue. ¿Ya? Con horarios de un diente o sea, un diente de. Es que pueden, cuando tenemos problemas, por eso yo les pregunto siempre, ¿por qué fue cesárea? Porque pueden haber problemas en esos últimos meses de embarazo que hace que esos dientes tengan ya erupciones con una hipomineralización severa.
Entonces ya entran en contacto con el medio y La leche. más que la leche, cuando no hay hábito y que le dan leche con azúcar en la noche para dormir, le dan galletas, le dan esa champaña para que chupe con el azúcar justo ahí en los dientes que ya están, que están destruidos. Entonces, claramente al año, año y medio, podemos encontrarnos con dientes así destruidos. Ya, lo mismo que les decía adelante, diente con amelogénesis o dentinogénesis imperfecta, donde ven que aquí se ve una capita muy delgadita de esmalte y abajo no hay dentina. Por lo tanto, también tengo que proteger esos dientes con dentinogénesis imperfecta y porque se ven ese color morado que tampoco es agradable para los niños. ¿Ya? O aquí con una amelogénesis, o a veces, por eso digo, así, una hipoplasia severa. Pueden erupcionar así los dientes. Entonces, claramente, si no están las condiciones de la cavidad bucal para mantener esto, no van a durar mucho. Porque miren este cuánto tiene. Menos de un año. ¿Ya? No tiene sus molares, no tiene los caninos. Ya están con esta destrucción de sus dientes. ¿Ya? Aquí es lo mismo. Pero cuando tengo dientes con mucha desmineralización, como el caso anterior, en lo cual yo no voy a lograr una adhesión como corresponde porque no tengo un esmalte sano, también puedo hacer las de vidrio ionómero. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? Pero que, no, pero que aquí está contenido en la cosita de celuloide, po. Por eso es más fácil, no es a mano alzada. No, 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 no. No es a mano alzada por el vidrio, no. Sí. Es que de repente hacen unos vidrios ionómeros que parecen consistencia a pelo. Sí, ya, no hay. Profe, ¿cuánto nos va a hacer la que se hace? Entonces, cuando tenemos dientecitos como el anterior, que tiene esa hipoplasia severa, podemos hacerla con vidrio ionómero, porque aquí la adhesión no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, también con una coronita de celuloide, colocamos nuestro vidrio ionómero, eliminamos los excesos y conseguimos eso. Ah, pero tenemos estos vidrios ionómeros también, que no tiene que manejarlo. Se prepara solo y usted aprieta la pistola y llena la... No sé si hay ese vidrio ionómero acá. Yo no sé. Pero ese es dual, o ese con reforzado con resina. Pero no, este es de autocurado. Sí, son de autocurado. Porque si no, igual aquí la adhesión va a ser débil, po, A ver. ¿ya? No, esos son de autocurado. Entonces también sirven para hacer cavidades y uno coloca la pistola en las cavidades de los molares posteriores y se rellena solo. Para que no sufra más con su vidrio. Ya, esta era la otra que les decía, que existen de estas metálicas que tienen un frente estético de resina para que sean más amigables. Y obviamente tenemos también las de circo. ¿Ya? Tienen alta resistencia. Estas son la marca más conocida que hay de las coronitas de circonio para niños, que son las New Smile, y quedarían así. ¿Ya? Son altamente resistentes, duran el tiempo, biocompatibles con los tejidos, fáciles de colocar, no tan fáciles de adaptar. Obviamente no cambian de color, no las podemos contornear ni adaptar. El ajuste cervical o la compresión mesiodistal no va a variar porque eso es como una piedra, ¿no es cierto? Entonces, si queda muy ajustado ese punto de contacto, no es la corona que corresponde, son más caras, ¿ya? Y lo de la ontología mínimamente invasiva no corresponde porque hay que hacer más detalles. Por una de práctica, o mucha la diferencia. Es que viene por caja. La caja completa costará, porque la de metálica cuesta como 300. ¿Y cuántas vamos a ocupar? Es súper relativo. Lo bueno es que después uno puede ir comprando la que va ocupando más, pero uno tiene que comprar la caja completa porque no sabe cuál es la que más se ocupa. Debe ser más caro. 600. Entonces, uno tampoco puede cobrar 300.000 pesos por una corona. ¿Cuál es el pronóstico de dientes? O sea, por lo menos tiene que ir a los 6 años. Tiene que llegar a los 6 años. ¿Ya? Entonces, por eso no es tan, y porque son difíciles de manejar. ¿Ya?
Y obviamente en bebés no está indicado una corona circonio porque entre que se pueden caer, su oclusión no es estable, por lo tanto no puedo ocupar esa en niños muy pequeños, 4 años, 3, podemos empezar a ocupar, ¿ya? Para el celular dice que son. Sí, es una cajita con esto costará, no sé, una cosa así. Sí, y ahí tienes todos los tamaños y ahí uno va eligiendo también el que corresponda. ¿Sí? ¿Y qué tan frecuente es esto? Harto. Sí, igual yo Tristemente. preguntarlo. Tristemente sí. Ah, pero es que, Pero- claro, por los mantenedores de espacio, ¿no? Con las coronas metálicas. Bueno, mira, es que no nos va a tocar ningún paciente. Tengan un poquito de paciencia, porque les van a tocar pacientes. Van a llegar pacientes que son más complejos que necesitamos hacer eso. ¿Ya? El problema es que aquí no sé si podemos mandarlo al laboratorio. Ahí tenemos que hablar con la doctora Sari si podemos mandar, si tuviésemos la necesidad de hacer un mantenedor de espacio con el ácido. Y que claramente el diente esté dañado para poner una corona. Porque si no ocupamos la banda de ortodoncia. Pero es un mantenedor de espacio, ¿dónde está? No, eso es lo que les decía antes, que es como más que nada un frente estético cuando tenemos niños muy pequeños. En este caso, por ejemplo, en este no, ahí me equivoco. Esa foto, porque a veces intentan hacerlo, pero es solamente estética y ese sí que no dura nada. Pero por ejemplo aquí, que le falta solamente como el incisivo con un traumatismo, yo puedo, porque este paciente también es pequeño, de tener 1 año, un poquito más. Entonces, a él hacerle algo más fijo acá o una prótesis removible no le podemos hacer. Y el papá no quiere tenerlo sin el diente. Ya, pero, por ejemplo, eh, no sé, si tengo como inventarme un poste de fibra, como de los... ¿Sí? ¿Lo puedo usar como mantenedor de espacio? Sí, no sé, lo logro como adherir bien a un diente. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo lo uso? No, pero no mantener el espacio en el sector posterior Sí, y tú quieres pegar el poste así como acostado. claro. ¿Y cómo lo pegamos al...? O sea, sí, pero a veces también se puede hacer con la fibra Ribbon más que con el poste de fibra, Ah, ya. porque es más fácil de manipular, eso uno lo puede firmar mejor y se pueden poner igual que los mantenedores de espacio con las dos asas. Entonces haces dos que se adhieran bien como a la cara proximal del diente y la otra al canino, por ejemplo, si nos falta el primer mole. Ya. Sí. Aparte que se me imagino que se puede culpar que el poste. Sí, es más difícil ahí que mantenga rígido, entonces te queda muy abajo o te queda muy arriba, en cambio la fibra podemos hacerle la curvita que tiene ahí para. Pero esto más que nada es por estética, porque este es un niño muy pequeño que perdió su diente por una emulsión. Entonces, para que no esté su dientecito, sin su dientecito, se coloca eso. Ah, pero solo eso no se le hace encima. No, claro, ahí se pega el diente, Ay, como un diente de acrílico chiquitito que uno puede hacer o que uno puede hacer con resina, dientecito, o con la misma coronita de celuloide, uno lo hace y después salir ahí en la fibra como si estuviéramos haciendo una férula. ¿Ya? Mantener el espacio interior no lo quise poner así tanto porque generalmente no es más que nada por una cosa estética, porque ustedes saben, los caninos mantienen el espacio en el sector anterior. ¿Ya? Entonces es más que nada como una cosa estética que se coloca, más que mantenedor de espacio. Y esto, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con malos hábitos, obviamente con un paciente que todavía tomaba madera, que ocupa chupete, que se chupa el dedo, nos va a durar muy poco eso en boca. ¿Ya? Cuando son dientes que se han perdido por cal, porque no voy a tener la misma adhesión y la misma resistencia, o voy a tener menos tejido dentario para poder afirmar esa o adherir esa fibra arriba. Y en dientes que tengan tratamiento endodoncia, porque realmente están más frágiles y no voy a tener tampoco el remanente dentario suficiente para esa adhesión. Eso es un enfermo. ¿Esto? No, es lo mismo que la Ribbon, pero es más larga. ¿Ya? Es como que reemplazaron los dos incisivos centrales. Entonces, porque aquí va la... Que yo lo digo porque como no se ve como literal acrílico. ¿Aquí? Ah, no, pero es como en la zona ahí de la zona mucogingival, porque allá está más fucsia, ¿no? Es como esto. No, Que no. abajo igual es extraño, no sé. Ahí ya, por cuadrante igual. No, pero eso es un su diente que está hasta con placa ahí, mira. ¿Ya? No, pero esto es lo que tiene, que si te fijas ahí atrás va la fibra.
A veces se hace así, pero eso no va a durar nunca. ¿Ya? Y esta es la otra que yo les decía. Cuando hacemos prótesis removible, cuando tenemos pérdida del canino canino, pérdida de los cuatro incisivos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, nosotros hacemos esta plaquita con el tornillo más que nada porque hay que acompañar el crecimiento. ¿Ya? Entre rehabilitación y ortodoncia. Sí. ¿Ya? Entonces se hace el tornillo, se colocan los dientes que ha perdido el paciente y después igual hay que ir controlando porque se van a ir separando. Se va a ir haciendo esa diastema, entonces hay que ir cambiándola para que vuelvan a quedar juntitos esos dientes. ¿Ya? Que queden como lo más, van quedando cada vez más grandes, eso sí, hasta que llega un minuto en que ya no, esperando que es cierto. Funcional. Claro, entonces hay que empezar a buscar cómo ir, porque se expande y crece alto ese maxilar. ¿Ya? Entonces se va notando el diastema y hay que ir acomodando sobre. ¿Ya? Entonces, las indicaciones de una prótesis removible cuando tengo una pérdida prematura de dientes anteriores por caries o por traumatismo, lo ocupo como mantenedor de espacio acompañado del tornillo para el crecimiento, pero aquí me equivoqué. Las contraindicaciones son pacientes muy pequeños que no pueden ocupar prótesis, la pueden tragar, pueden asfixiar, ¿ya? Y también pacientes con malos hábitos, cuando tengo mucha pérdida de dientes por caries, no tengo en el canino, no tengo dónde sujetarme, y dientes que sean pilares, en este caso los caninos o algún primer molar, que sea con tratamiento ortodoncia, que también sean muy, muy, muy frágiles para poder colocar los retenedores, ¿ya? Pero en realidad se hacen bastante. ¿Ya? Y cuando ya, en el caso de que no tengo más opciones, no tengo remanente para hacer una corona, cuando necesito mantener ese diente por la ortodoncia, porque necesito mantener el espacio y la ortodoncista me pidió, aguántalo hasta que salga ese primer molar, ¿ya? Porque si no, vamos a perder mucho más espacio, puedo ocupar la banda de ortodoncia como para contener y darle resistencia a un vidrio yo no me cuento, ¿ya? Que me pida que, no sé, aguántalo, que se mantenga boca un año, 6 meses, podemos ocupar estas coronas, estas bandas de molar, y esto lo relleno con vidrio ionómero, y eso funciona perfecto. Por Dios que sufre con el vidrio ionómero. Practique ionómero, practique el vidrio ionómero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, tiene esto otro, por ejemplo, aquí hubo que hacer tratamiento pulpar, esta raíz estaba bien, no había lesiones de furca, nada. Entonces, colocamos las dos bandas y eso se rellena con vidrio número que tan es. En favor. ¿Ya? Y ahí se puede mantener en boca, porque aquí se pueden ver, ya está como por próxima a erupcionar ese primer molar, entonces no es mucho tiempo porque necesitamos que esté en boca. ¿Ya? ¿Cuál es el que se está reemplazando eso? Estos dos. Ah, los dos. Sí. No, pero si está saliendo el molar, igual le quedan 6 años más con eso, ¿no? Pues los premolares salen después. No, no, pero una vez que el primer molar logró oclusión, ya no hay pérdida tanto de espacio. Ah, ¿Ya? Si es cuando está erupcionando y esa fuerza eruptiva, teniendo espacio, se va a inclinar o se va a mover completo. Pero una vez que ya está con oclusión, no se mueve. Ay, ya. Pucha, no sé qué hora, chiqui. 8, 10. Ya. Entonces, esto me lo voy a saltar, te lo mando escrito, porque estos materiales son unos materiales nuevos que hay que no sirven mucho en ontopediatría. Estos son resinas compuestas que tienen unas partículas específicas que están constantemente liberando flujo y que hacen que sean mucho más óptimos y más útiles para odontopediatría. ¿Ya? O las resinas compuestas que son de autocurado. Y también vienen en la misma, como en jeringas inyectables, entonces yo puedo rellenar toda la cavidad, fotopolimerizo y termina su polimerización con su opción de autocurado. ¿Ya? Que son materiales que nos sirven mucho en odontopediatría. Y en el fondo es eso, que tenemos que, como sabemos, ningún tratamiento restaurador va a reemplazar los dientes, ningún tratamiento restaurador es definitivo,
y por lo tanto tengo que siempre aplicar los conceptos de la mínimamente invasiva odontología. Y obviamente elegir el material más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. ¿Ya? Perdón el problema de empezar, pero no sabíamos que estaba malo, por eso yo creo que no ocuparon la sala, pero no sabíamos. ¿Ya? Sí. Ya. Váyanse, que es tarde, que es muy tarde. Ya. Yo voy a hacer memoria. Sí. No, 8, 10 nomás. Amigo, tengo una cara que estoy difícil. 8 horas. Necesito los nombres de usted que no los conozco. Tengo una. Ay, mi amor. Ponga todas las clínicas. No, la Javiera no puede. Oh, verdad. A ver si podemos hacer. Ah, pero ¿por qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? Matías Ortega. Perdona, ¿cuánto? ¿Navarro? Doña. Chao. Yo soy el representante de la clínica que representa a todos. ¿Catalina cuánto? Sí, pero su nombre no me lo sé. ¿Quién la representa? Ya. Muchas gracias por la paciencia, chiquillo, y por aguantar tanta cosa. Que vaya bien. No, ¿Doctora? Gerardo. Huevo. ¿Dónde es Gerardo? Está entendiendo.